Bueno, no sé, capaz que redondeamos un poco lo de Tirí Sí, sí. y hablamos de otra cosa. Estábamos hablando de esto de cómo los trabajadores de la batería están en el seguro de paro, ¿no? Porque la empresa no está produciendo. El seguro de paro cualquier trabajador. Y no está invirtiendo, porque la No está empresa de producción invirtiendo. no ha producido nada, pero digo, Claro, tampoco está supuestamente No, la única invirtieron inversión- 200 millones de dólares, que yo los creo cuando me muestren la boleta. Sí. La única que está haciendo inversión es la inversión en el papel para presentar el informe ese que presentaron. Sí, ¿no? sí, Este, Sí, que además el informe fue un poco mal manejado por la prensa, el tema del informe. O sea, el informe, ellos presentaron los 12 tomos de los que habla, de los 13 que habla la prensa, ellos los han venido presentando en todos estos años. Sí, claro, Porque, o sea, no es que Sí, hoy ahora le agregaron cosas. le agregaron lo que la Dinama había dicho, bueno, esto falta, esto no está, lo tienen que presentar, porque tiene que ser así, pero no es que ayer hayan presentado, o la semana pasada, 13 tomos de información, ¿no? Además, bueno, tengo curiosidad para ver qué presentaron como plan de cierre, porque la vez pasada me presentaron como plan de cierre esperar 80 años a que el agua de la lluvia llenase los agujeros. Ya se los puso. Ese es el plan de cierre. Y bueno, es un plan de cierre. La naturaleza también hace. Sí. Un pozo se llena, al final se llena. al final se llena. Veníamos hablando con Fernando que muchas veces se ha argumentado que existe la posibilidad de hacer un plan de cierre, porque en algún otro lugar del mundo una empresa minera ha cerrado pozos. Sencillamente en este proyecto, en el proyecto Aratirí, esa opción es casi imposible por la profundidad de los pozos y porque además, por lo que hablábamos antes, para sacar 18 millones de toneladas anuales, Aratirí tiene el plan de tener 5 y 7 pozos simultáneos, ¿no? Entonces, con 7 pozos simultáneos no hay ninguna posibilidad de que vos puedas ir haciendo un pozo y rellenando con el anterior, con lo que vas sacando de uno. Si lo querés tener todos abiertos y No, todo el costo de eso es enorme. En general, a donde yo sé, los pozos quedan, después de las explotaciones mineras quedan. Bueno, yo creo que, no sé si hay algo más así. No, redondear eso que estamos diciendo de los seguros de paro, que en realidad lo estamos pagando nosotros. Es un subsidio. La extensión, el seguro, porque cuando a mí, yo me mandaba el seguro de paro a mí, después de los 6 meses se me terminó el seguro de paro, chao, como cualquier trabajador de este país. Acá se prorroga y se prorroga a costo del BPS, ¿no? Y es un subsidio a una empresa que no ha producido nada, claro. Y que es posible que nunca llegue a producir nada y que no se sabe cuál es el fundamento mismo, ¿no? Digo, por más que uno esté a favor de los trabajadores, pero digo, es una cosa está a favor de los disparatada, trabajadores, ¿verdad? pero puede haber muchos otros emprendimientos que pueden estar a cargo del Estado para un trabajo productivo y no que es un pozo también en ese sentido. No va a dejar un pozo en el BPS, ¿no? Sí. No, eso es tremendo. Lo del subsidio, la prolongación esta sin mira de fin a la cosa es completamente disparatado, ¿no? Bueno, yo habíamos preparado un trabajo ahí, Franja de Gaza, genocidio pero también resistencia. No sé si va a haber para leerlo, creo que sí. Una visión estrictamente militar. Porque bueno, el tema de Gaza, hemos hablado en el programa, ¿verdad? La Franja de Gaza, un territorio de unos 300 kilómetros cuadrados, o sea, más chico que el departamento de Montevideo, en el cual hay 1.800.000 personas viviendo, que está cercado por todos lados por el ejército israelí. O sea, en un lado tiene una frontera pequeña una frontera con Egipto, pero Egipto también en este momento es prácticamente lo mismo que el gobierno de Israel desde el punto de vista político y militar.
y se habla mucho de el tema de la matanza de los palestinos, del genocidio, que significa lo que está llevando adelante Israel, pero no se habla de la resistencia, ¿verdad? Y como que, digamos, se pone al pueblo de Gaza exclusivamente en una condición de víctima. Y yo creo que también hay que hablar de la otra parte, porque está el tema de la resistencia. Nosotros tradujimos un trabajo de una fuente bastante insospechable, que es Bloomberg, el sitio de noticias financiera internacional, que no es precisamente antiimperialista, y entonces queríamos señalar eso, ¿no? Que Gaza sí combate y hay muertos de los dos lados, porque eso creo que es importante en la perspectiva histórica del asunto, ¿verdad? En una proporción muy diferente, los muertos. Por supuesto. No, y hay que señalar que los muertos del lado de Israel son en su inmensa mayoría militares, ¿no? O sea, pero es un pueblo que está combatiendo. No es un pueblo que se está dejando masacrar pasivamente. Claro. Y está combatiendo porque está peleando por sus derechos con una tierra de la cual fue expulsado en el año 1947, 46, 47, 48, cuando se fundó el Estado de Israel, y al cual evidentemente hay en primer lugar una demanda básica, que es el retorno. O sea, la gran mayoría de la población de Gaza hoy es el resultado de aquella expulsión, o descendientes, ¿no? Porque ya estamos hablando de 70 años, ¿no? Para atrás. Descendiente de la expulsión, de aquella injusticia histórica básica, y está luchando. Entonces dice, elevándose ellos mismos de un túnel debajo de la frontera de Gaza, los combatientes de Hamas corrieron a través del bosquecillo desértico para atacar un puesto militar israelí y mataron 5 soldados, retirándose con un botín de ametralladoras capturadas. El golpe sobre la frontera israelí con Gaza en Nahal Oz, filmado por un militante y transmitido en la estación televisiva del grupo, demuestra cómo Hamas, que fuera una milicia mal organizada, llamada Brigadas al-Qassam, se ha transformado en una fuerza disciplinada y ha infligido en el inmensamente más poderoso ejército israelí muchas más bajas que antaño. 64 soldados han muerto, el máximo en un conflicto militar desde la Segunda Guerra del Líbano en 2006. Esto es más de 6 veces el número de soldados muertos en la última operación terrestre israelí en Gaza en 2009. Estoy leyendo directo Bloomberg, ¿no? Armas que, según afirma Israel, han sido contrabandeadas desde Irán, y una táctica inspirada en el ejército Hezbollah del Líbano han sido ingredientes que permitieron resistir la ofensiva israelí de un mes de duración. Esta vez, Hamas pasó de combatir a través de minas y cazabobos ocultos en edificios a enfrentar cara a cara a las fuerzas israelíes. Según Yoram Schweitzer, miembro investigador destacado del Instituto Israelí para Estudios de Seguridad Nacional en Tel Aviv, Hamas ha logrado hacer pagar un precio a Israel y ha causado serios daños y pérdidas a sus soldados. La campaña militar fortaleció su hegemonía entre todas las organizaciones que operan en Gaza, afirmó. Ciertamente, Hamas ha sufrido grandes pérdidas. Israel ha matado a 3 de sus mandos superiores en un ataque nocturno, eso fue hace un par de días. El grupo ha perdido cientos de sus combatientes durante la guerra, alrededor de 2/3 de sus cohetes y decenas de sus túneles de ataque. La construcción de algunos de ellos cuesta hasta $3 millones, según fuentes israelíes. Hay también acciones internacionales en curso para otorgar al movimiento rival Fatah, liderado por el presidente palestino Mahmoud Abbas, mayores poderes en Gaza.
A pesar de las tremendas pérdidas, esto no tendrá probablemente un impacto material mayor en Hamas, la organización, dijo Youssef Munayer, director del grupo de investigación Centro Palestino basado en Washington. Al final del día, los palestinos culpan a Israel por sus sufrimientos y más que tolerar la resistencia, la apoyarán activamente. Además de los túneles, Hamas ha pasado los últimos 5 años excavando pasajes a través del pequeño territorio costero, lo que les ha permitido sorprender a los soldados israelíes apareciendo detrás de ellos. La red subterránea se ha inspirado en el ejemplo de Hezbolá, que a su vez la adaptó de Corea del Norte, donde los túneles se han transformado en una especie de forma de arte militar. Una corte federal en Washington encontró el mes pasado a Corea del Norte e Irán sujetos al litigio por daños por los cohetes disparados en 2006 hacia Israel desde el Líbano. Un estudio de 2010 producido por el Servicio de Investigaciones del Congreso cita fuentes de inteligencia informando que Corea del Norte entrenó a Hezbolá en la construcción de túneles. En Gaza, la red de túneles se transformó en algo así como un ecualizador, dijo Munayer, permitiendo a los militantes matar más soldados israelíes que lo que hicieron hace 6 años. A pesar de crecientes tensiones entre Hamas y Hezbolá en relación al apoyo del grupo libanés al presidente sirio Bashar Assad, los dos grupos islamistas han cerrado filas contra el enemigo común, Israel. En un discurso del 25 de julio, el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, ofreció todos los medios de apoyo a la resistencia palestina en Gaza, entendidos como Hamas y otros grupos militantes. Hamas y Hezbolá han sido denominadas como organizaciones terroristas por Israel y Estados Unidos. Ambas se han dado a conocer por la realización, en parte por la realización de atentados suicidas con bombas que mataron a cientos de civiles. Las fuerzas israelíes, que de acuerdo a autoridades de Gaza mataron más de 2.000 palestinos en la lucha, sufrieron las mayores bajas a manos de Hamas en las batallas en el barrio Shujaía en la ciudad de Gaza y en Rafah, en el sur. En Shujaía murieron 13 soldados en un solo día. Cuando el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Seguridad del Parlamento israelí anunció una investigación sobre la campaña militar en Gaza, el portavoz de Hamas, Sami Abu Suri, lo llamó un claro reconocimiento israelí de que su ejército fue derrotado por la resistencia palestina. El presidente de la comisión, Zeev Elkin, del partido Likud, el mismo del primer ministro Benjamín Netanyahu, dijo a la radio del ejército el 3 de agosto que el panel investigará todas las cuestiones duras surgidas en la guerra, en particular por qué Israel no destruyó los túneles de Hamas a pesar de conocer su existencia desde hace años. La comisión espera escuchar testimonio de Netanyahu, el ministro de Defensa Moshe Yaalon y otros altos mandos militares, afirmó. Según Anam Abu Amer, un científico político de la Universidad Al-Umma de Gaza, Al-Qassam se ha estado preparando para una operación de gran envergadura como esta por años. El accionar de los combatientes en el terreno sorprendió a los israelíes y ha impresionado realmente a los palestinos y al mundo árabe. Hasta aquí la cita de Bloomberg, ¿no? Textual. Así que algunos términos y cosas, no los comparte obviamente, pero te interesaba el documento. Para cualquiera como nosotros haya dedicado tiempo al estudio de la lucha de los pueblos por su liberación, no hay sorpresas. Los verdaderos milagros llevados a cabo por los heroicos combatientes vietnamitas en su lucha contra los invasores japoneses, primero contra los franceses en segundo lugar y contra los yanquis en tercero, no hacen otra cosa que demostrar la tesis de que nadie puede vencer a un pueblo decidido a obtener su independencia y su libertad. El caso de Gaza es particularmente impactante.
un territorio de aproximadamente, de apenas algo más de 300 kilómetros cuadrados, o sea, más chico que el departamento de Montevideo, 30 kilómetros cuadrados, 300 kilómetros cuadrados son 30.000 hectáreas más o menos, una estancia de cierto porte, ¿no? Grande. Poblado por 1,8 millones de habitantes, cercado por aire, mar y tierra, se las arregla para desarrollar una resistencia tan heroica como efectiva. Israel controla de una forma tan importante este territorio que ha establecido incluso el número de calorías que permite ingerir a sus pobladores. El hambre planificada fríamente con el objetivo de quebrar cualquier tipo de resistencia. Gaza se ubica así junto a los ejemplos más altos de resistencia de los pueblos frente a la opresión, y no tememos equiparar su ejemplo al de los defensores de Leningrado durante los 3 largos años del bloqueo nazi. Si es nuestro deber denunciar y repudiar la matanza que Israel lleva adelante contra la población civil gazatí, que conducida por la organización Hamás, que gobierna ese territorio por la libre voluntad de sus habitantes, no lo es menos destacar y apoyar su heroica resistencia militar. No sé, yo quería, porque digo, eso de las víctimas, ¿viste? Las víctimas, no. Vamos a destacar también Sí. la pelea, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Yo estaba recordando aquello, cuando se habla, digamos, de los métodos terroristas, aquello que decía Ben Bella, que le decían, sí, pero que ustedes, el Frente de Liberación Nacional de Argelia, llevan bombas escondidas en canastas, ¿no? Él decía, bueno, ustedes renuncien a sus aviones y sus bombardeos y nosotros nos llenemos en nuestras canastas, ¿no? Porque es esto, es una desproporción tan impresionante de tecnología y de armas, etcétera, que no se puede ni hablar, ¿no? Esa es la realidad de esta guerra. Sí, yo acá, digamos, este trabajo en realidad le falta una parte que es todo el tema de los cohetes, ¿no? Claro. Hay una parte del combate que se da cuando Israel invade el territorio, invade la franja, ¿no? Claro. Pero está todo el tema de el ataque sistemático que se ha llevado con unos sistemas coheteriles muy básicos, muy primitivos, aunque los han ido sofisticando, ¿no? Los combatientes palestinos, que en realidad no causan prácticamente bajas en la población civil israelí, sí lo obligan a mantenerse ante permanentes alertas aéreos y les restringen la actividad económica y social, ¿no? del Estado de Israel, ¿no? Pero digo, es el otro aspecto, ¿no? de la lucha, ¿no? Hay un mensaje. Hola William, invitados y audiencia. Por ahora el contrato con Aratirí no se firmará porque hay resistencia y muchos votos que se les van. A seguir golpeando para correr a Aratirí y a este fraude vendepatria también. Saludos, Juan de Sauce. Saludos, Juan. Sí, de acuerdo, hay que seguir luchando. Por ahora no con cohete. Estamos en la cosa pacífica. Y yo quería leer algo de Fidel Castro, porque cayó entre mis manos recorriendo podemos Ahí está. mostrarlo en cámara, este libro que recomiendo calurosamente. Se llama Fidel Castro Ruz, guerrillero del tiempo. Y esta es una entrevista muy larga, es una especie de biografía de Fidel. La entrevista la hace una historiadora cubana, se llama Katiuska Blanco Castiñeira. Y como estamos discutiendo todo este tema de la elección, el Parlamento y la hostia,
me interesó esto, ¿no? Fidel Castro. Si en aquel momento empecé a pensar en una estrategia, en aquel momento empecé a pensar en una estrategia para la toma revolucionaria del poder. Esto es en 1950 aproximadamente, ¿no? Le está contando, ¿verdad? Después que se había suicidado, ¿eh? Eso lo dice Fidel. Lo dice Fidel Castro, ¿verdad? Es un relato, porque Fidel no escribe mucho, ¿viste? Escribe sus cosas cortitas. Él habla. Estaba muy claro que aquella gente iba a ganar las elecciones, o sea, el partido ortodoxo de Chivas, y sería un desastre porque en realidad no tenían consistencia para sostener un liderazgo. Comencé a elaborar una estrategia dentro de todo el proceso político y tomando en cuenta el periodo ulterior, planeé introducirme en la maquinaria de dicho partido, postularme para legislador por la organización y llegar al Parlamento. Esto lo dice el reformista Fidel Castro. Conocía por anticipado lo que iba a pasar. Luego, desde el Parlamento, presentaría un programa revolucionario con los ortodoxos del partido, ¿no? Es en el que estaba, militaba, pero quería ascender. Perfilé la estrategia rompiendo la disciplina del partido. En virtud de la Constitución y las leyes, pensaba presentar un programa similar al del Moncada. El Moncada lo presentó, obviamente, después, ¿no? Después de la también en el año 1953. Todas las cuestiones vitales que expuse en la historia me absolverá aparecerían en forma de leyes en el plan que iba a presentar en el Parlamento, con la seguridad de que aquel proyecto dentro del partido se convertiría en un programa de la masa revolucionaria. Es decir, no se iba a aprobar, pero sí se iba a convertir en la plataforma de movilización de todas las fuerzas sociales y políticas, de las fuerzas de acción armada, para derrocar aquel gobierno. Cuando se produjera la gran decepción, yo no repetiría la vieja historia de crear un partido nuevo, otra ortodoxia. Me dije, cuando el momento llegue, hay que barrer a toda esta gente y tomar el poder, pero hacerlo con las masas revolucionariamente, no constitucionalmente, porque después de una segunda frustración, era muy difícil que el pueblo fuera a creer en algún líder político, en algún partido político nuevo. Aquello iba a ser de consecuencias desastrosas. Tenía una idea clara de que la revolución se hacía desde el poder, que la revolución en Cuba no se realizaría por métodos legales ni constitucionales. A tal convicción llegué totalmente desde mucho tiempo atrás, creo que antes de ser marxista. Fue una de las primeras cuestiones, de las primeras ideas revolucionarias que tuve, comprender el Estado, comprender qué significaban todas esas constituciones, qué implicaban todos los obstáculos. Y acá le dice la entrevistadora, ¿no? Nunca olvido esa expresión suya, más que ninguna teoría me ha convencido de esto a través de los años, la palpitante realidad vivida. Comandante, ¿puede afirmarse que sus vivencias personales sirvieron para esbozar dicha estrategia? Sí, contesta Fidel. Viví la experiencia de las elecciones para la Constituyente de 1940. Vi el papel represivo de las Fuerzas Armadas, del Ejército, lo que hizo Batista. Capté que existía una fuerza determinada, mantenida por el gobierno, que era su instrumento principal para cometer los abusos y las violaciones. Por lo tanto, pronto sentí un rechazo hacia los militares, hacia el ejército, porque lo vi cometer injusticias, atropellos. Vi cómo aplicaban fácilmente un plan de machete, daban planazos a la gente, cogían un fusil y amenazaban a las personas. Tuve una clara impresión del imperio de la fuerza practicado por el Estado a través del ejército. Percibí que Batista se había ido, pero había dejado su ejército y que Grau, que era el presidente en ese momento, no había tenido una política en relación con aquel mismo cuerpo militar. No tuve que estudiar a Lenin para darme cuenta de que el ejército era el instrumento de poder del Estado, utilizado contra la gente en favor de los más poderosos, los más ricos. Una revolución tenía que resolver el problema. Todas aquellas realidades las viví. Después pude comprender mucho mejor en qué consistía el Estado burgués
el Estado capitalista, instrumento de dominación por parte de las clases ricas, las clases explotadoras contra las clases populares. Todo aquello ayudó también a que comprendiera con gran facilidad la teoría leninista sobre el Estado y su papel en la sociedad, que la llamada democracia representativa era sencillamente un sistema dictatorial al servicio de las clases dominantes. La experiencia de lo vivido, de todo lo visto, pudo haberme ayudado a alcanzar una precoz comprensión de tales asuntos. Después, cuando vino el golpe de Estado, pensé en dividir al ejército. Fue curioso, porque primero tuve la idea de tomar el palacio cuando Chivás desapareció físicamente. Chivás era un líder político que denunciaba la corrupción y se suicidó en la radio. Se pegó un tiro en el abdomen frente al micrófono, porque había hecho una denuncia y no la pudo probar. Bueno, pero vos avisarnos antes que nos vamos. Lo vas a hacer ahora, ¿no? No me olvidé la pistola. Bueno, no, pero hay que explicar un poco porque no todo el mundo tiene por qué saber estas cosas, ¿verdad? Chivás desapareció físicamente, bueno, y Fidel ahí en una manifestación gigantesca le propuso a los dirigentes del partido directamente tomar el palacio, ¿viste? Tomar el poder. Pero claro, los tipos lo tracaron, ¿no? Bueno, yo digo, quería leer esto porque vamos a leer algún otro fragmento más. No sé si a ti te interesó, Pablo. Está interesante. ¿Eh? Está interesante. ¿A ustedes les interesó? Sí, sí. Esto era muy poco conocido, yo por lo menos no lo... O sea, conocía a grandes rasgos la historia, pero yo viví 10 años en Cuba y estudié mucho la historia de Cuba, pero la cantidad de detalle que hay acá, que da Fidel, de todo como hizo las cosas, es completamente extraordinario. ¿Te gustó, Oscar? Oscar hace un gesto así. Y entró un último mensaje. Bueno, tenemos un mensaje por acá, que va a decir a algún oyente que esto no le gustó nada. Leí el otro día, entre tantos argumentos contra el comunismo de la libertad individual, que el Estado en algunos casos invade esa libertad. Mi planteamiento es que no existe en sí la libertad. Al nacer en una civilización organizada para protegerse y prosperar, el humano automáticamente no es libre, es dependiente de ella. Bueno, sí, el Che decía que la libertad es la conciencia de la necesidad, ¿no? Bueno, no sé, Oscar, ¿cómo estamos? ¿Va a terminar? Bueno, Hasta el próximo lunes en la audiencia hasta el lunes. y gracias a los invitados por venir. Y a los Bueno, invitados, gracias por por venir. recibirnos.